Bien, continuamos revisando estos problemas. Entonces, como ya tenemos definido el tensor métrico, o por lo menos ya tenemos una fórmula para poderlo calcular, vuelvo a repetir, deberíamos revisar también lo que vimos en coordenadas curvilíneas. Ahí se mostró otro método alternativo para poder calcular el tensor métrico. Ese método se basaba en qué? En hallar los vectores básicos con respecto al sistema de coordenadas, ¿no? Teníamos que hacer las derivadas parciales del vector de posición con respecto a las coordenadas respectivas. Pero en este caso hemos visto una definición que dependía del jacobiano, ¿no? Una fórmula que dependía de la matriz jacobiana. Ahora, lo que habíamos visto también en la anterior clase, habíamos visto tensores covariantes y contravariantes de orden 1. En ese caso lo que teníamos era que un tensor contravariante se transformaba en otro tensor contravariante, pero en otro sistema de coordenadas. Y de la misma forma teníamos un tensor covariante que se transformaba a otro tensor covariante mediante una transformación de coordenadas. Ahora, la pregunta aquí es la siguiente, ¿no? ¿Cómo se relaciona las componentes contravariantes con las componentes covariantes de un tensor? Entonces, en este caso tenemos esta relación. Si yo quisiera transformar mi tensor contravariante en un tensor covariante, pues lo multiplico por el tensor métrico. Si yo quisiera transformar mi tensor covariante si yo quisiera transformar mi tensor covariante para convertirlo en contravariante, debería multiplicarlo por el tensor recíproco. Bien, entonces dicho eso, pues vamos a repasar este problema. Ya habíamos hecho un bosquejo de esto en la anterior clase, pero ahora vamos a intentar de ser un poco más explícitos, ¿no? Muy bien. Sea phi un campo escalar. Aquí x1 basa, x2 basa y x3 basa. Esto es x, y y z, ¿no? Solo que yo lo estoy adaptando a esta notación con índices. Este de aquí es x, y y z. Este es un campo escalar en coordenadas cartesianas rectangulares. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo hallar el gradiente en coordenadas cilíndricas. Recordemos que las ecuaciones de transformación f, en este caso estas son las ecuaciones de transformación que me están llevando del sistema de coordenadas cilíndrico al sistema de coordenadas cartesiano, ¿no? Y aquí hacemos la aclaración que les decía, ¿no? x1 basa, pues es x, x2 basa es y x3 basa es z. x1, x2 y x3 son r, θ y z respectivamente. Una cosa que habíamos visto en la anterior clase era que el gradiente de un campo escalar es un tensor covariante de orden 1 o un vector covariante. Un vector covariante. Donde su iésima coordenada es esta, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cuántas coordenadas tiene nuestro gradiente? Nuestro gradiente tiene 3 coordenadas. Coordenada 1, coordenada 2 y coordenada 3. Este de acá es su iésima coordenada, o sea, es alguna de ellas, ¿no? Y está con basa, este TI está con basa porque estoy con respecto al sistema con basa, ¿no? Y el sistema con basa es el sistema cartesiano. El jacobiano en esta ocasión es esto, el jacobiano de la transformación. Si ustedes hacen las derivadas respectivas, obtienen este resultado. Su transpuesta es esto de acá. Y luego el tensor métrico se puede calcular mediante esta fórmula, ¿no? O las componentes del tensor métrico se pueden calcular mediante esta fórmula. G transpuesta por G, ¿no? Realizamos la operación y nos queda esto de acá. El tensor recíproco es la inversa de esta transformación, que vendría a ser este de acá. Muy bien. Ahora, recordemos, este es el concepto importante para resolver este problema de una forma solvente. Es el siguiente, es que el gradiente es un vector covariante. El gradiente es un vector covariante. Y lo que nosotros deseamos es convertir este tensor covariante en contravariante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para convertirlo de un tensor covariante a uno contravariante, multiplicarlo por el tensor recíproco. ¿Quién es el tensor recíproco? Es este de acá, es el inverso del tensor métrico. Son las componentes del
del, del recíproco del tensor métrico, ¿no? Entonces aquí lo que tengo que hacer para convertir mis coordenadas covariantes en contravariantes es multiplicarlo por el tensor recíproco. Si ustedes expanden esta fórmula, pues van a obtener esta ecuación matricial de acá. Ahí es donde radica, vuelvo a repetir esto, ¿no? De la notación inicial. Nos permite compactar mucho la cantidad de ecuaciones. Entonces, tenemos esto. Muy bien. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Esto de aquí es la yésima coordenada. Esto de aquí es la yésima coordenada del gradiente, ¿no? Muy bien, y está en el sistema con base, ¿no? Pero vean que aquí yo lo que necesito, ¿qué es? Es que este sea el sistema sin base, ¿no? Esto quiero que sea en coordenadas cilíndricas. Porque el sistema con base es el sistema cartesiano. El sistema sin base es el sistema cilíndrico. A ver, lo habíamos remarcado acá, ¿no? Vean que las X con base son el sistema cartesiano y las X sin base, las X con base son el sistema cartesiano y las X sin base son el sistema cilíndrico. Entonces yo aquí tengo las componentes de la gradiente de phi con respecto a las coordenadas cartesianas, ¿no? Pero yo lo quiero en coordenadas cilíndricas. Entonces, como esto de aquí es un tensor covariante, esto de aquí es un tensor covariante, sus coordenadas se transforman de la siguiente forma. Yo puedo transformar mis componentes mediante esta ley de transformación, ¿no? Ahora, lo que tengo que hacer aquí es, yo quiero esto despejado. Entonces, lo natural sería esto, llevarlo aquí a dividir, ¿no? Pero no es tan así en este caso. Lo que tenemos que hacer es multiplicar por este término a ambos lados de la ecuación. Ahora vean lo siguiente. Por la regla de la cadena, no hay que olvidar que el sistema con base y el sistema sin base están relacionados por las ecuaciones de transformación. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que esto, por lo que ya habíamos visto en la anterior clase, también esto va a ser la delta de Kronecker. La delta de Kronecker, ¿no? Esto se va y me queda esto, pero esto es igual a delta de JK. Entonces, esto es 0 si los índices son iguales, ¿no? Entonces, igual a los índices y me queda esto de acá, ¿no? Entonces, vean que aquí el procedimiento es como si hubiese despejado esto, ¿no? Como si hubiese despejado lo que no tiene base, el T sin base. Bueno, entonces, esto de acá es la yésima coordenada del gradiente con respecto a coordenadas cartesianas. Y esto de acá es la késima coordenada o la késima componente del gradiente en coordenadas cilíndricas. Y lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar esto acá, ¿no? Tac. Esto con esto se va por la regla de la cadena. Bueno, en realidad lo que estamos aplicando ahí es la regla de la cadena, ¿no? No se van como si fueran fracciones, es la regla de la cadena. Y nos queda esto de acá. Entonces, la késima coordenada del gradiente en coordenadas cilíndricas es esto de acá. Es esto de acá. Muy bien. Ya tenemos las T sin bases. Este K varía entre 1, 2 y 3. Aquí está evaluado en 1, evaluado en 2, evaluado en 3. Aquí colocamos el tensor recíproco. Realizamos las operaciones y nos queda esto de acá, ¿no? Entonces, estas son las coordenadas contravariantes del gradiente de phi en coordenadas cilíndricas. Ahora lo que nosotros queremos es representarlo en coordenadas físicas, ¿no? Perdón, en base física, ¿no? Entonces, tenemos dos posibilidades para hacer eso. Y son las siguientes. Esto de aquí me está representando un vector, ¿no? Entonces es una combinación lineal de los elementos de la base, donde alfa 1, alfa 2 y alfa 3 pues son los vectores básicos para coordenadas cilíndricas. Este alfa 1, alfa 2 y alfa 3 pues habíamos mencionado en esas clases que eran, ¿no? Muy bien. Ahora, si yo quisiera normalizar, ¿qué es lo que debería hacer? Es
Pero si yo quisiera expresar este vector en sus coordenadas físicas, debería volver a estos vectores unitarios, ¿no? Entonces, a partir de ese cálculo, pues vamos a obtener estas relaciones, ¿no? Reemplazando, vamos a obtener esto de acá, ¿no? Muy bien. Aquí lo que básicamente les estoy diciendo es que alfa 1 es la raíz de G11 por E1, donde E1 sí es un vector unitario. Alfa 2 es la raíz de G2 por E2, donde E2 sí es unitario. Alfa 3 es la raíz de G33 por E3, donde E3 sí es unitario, ¿no? Entonces reemplazo, ya tengo alfa 1, alfa 2 y alfa 3, los reemplazo, los coloco ahí. Estos ya son vectores unitarios. Entonces ya estoy en la base física. La base física es cuando los vectores son unitarios. Muy bien. Luego esto lo vuelvo a representar como coordenadas y estas son recién las coordenadas físicas. Otra forma alternativa de hacer esto es la siguiente. Vean, lo que tenemos aquí son las coordenadas contravariantes en coordenadas cilíndricas del gradiente, para transformarlas en coordenadas en base física. Lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por G11 raíz, por G22 en raíz y por G33 en raíz. Y esto me va a dar las coordenadas físicas. Esto me va a dar las coordenadas físicas que habíamos obtenido acá. G11 pues son los elementos, ¿no?, del tensor métrico, que son estos de acá. Ahora, estas fórmulas de aquí solo son válidas si el sistema de coordenadas es ortogonal. Y ese es el caso, ¿no?, para coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son un sistema de coordenadas curvilíneo ortogonal. Bien. Una cosa que habíamos mencionado en la anterior clase de una manera rápida era que cuando estábamos resolviendo este problema, o al resolver este problema, habíamos hallado un resultado interesante. Es que podíamos generalizar este procedimiento, ¿no? Como habíamos visto, las coordenadas del gradiente en el sistema de coordenadas cilíndricos era esto, ¿no? Pero vean que no era necesario hacer una mención específica, ¿no?, de que eran coordenadas cilíndricas. Estas podrían ser cualquier tipo de coordenadas, podrían ser coordenadas esféricas, coordenadas parabólicas cilíndricas, ¿no? Y esta relación igual valdría, independientemente del sistema de coordenadas que sea esto. Esta relación igual valdría. Entonces, haciendo las operaciones, pues obtendríamos esto de acá. Tendríamos esto de acá. Esto de acá me está diciendo que la coordenada iésima del gradiente de un campo escalar, que la coordenada iésima del gradiente de un campo escalar es esto de acá. Bueno, tal vez aquí estoy saltando un detalle. Esto de aquí serían las coordenadas contravariantes. Esto de aquí sería la coordenada iésima contravariante del gradiente. Ahora vean que aquí no es necesario especificar, ¿no?, cuál es el sistema de coordenadas en el cual estamos trabajando. Entonces, esto de aquí sería la forma tensorial para el gradiente de un campo escalar, donde el gradiente está expresado en sus coordenadas contravariantes. Lo que habíamos demostrado en la anterior clase es que el gradiente es un vector covariante, pero lo que hemos hecho aquí es transformar sus coordenadas covariantes en contravariantes, y a partir de eso deducir esta fórmula, ¿no? Esto de aquí es la coordenada iésima. Ahora, muy bien, ¿qué pasa si el sistema de coordenadas es rectangular? Perdón, ¿qué pasa si el sistema de coordenadas es ortogonal? ¿Qué pasa si el sistema de coordenadas es ortogonal? Si el sistema de coordenadas es ortogonal, entonces el tensor métrico toma una forma bien interesante. Toma la forma de una matriz diagonal, como en este caso. Como el sistema de coordenadas cilíndrico es ortogonal, entonces solo tengo elementos en la diagonal. Todo lo demás es cero. Entonces solo tengo G11, G22 y G33. Solo tengo esos elementos.
Entonces, esta expresión de aquí, ¿cómo se va a ver? La primera coordenada solo va a tener este elemento. La segunda coordenada solo va a tener este elemento y la tercera coordenada solo va a tener este elemento. Ahora lo que quiero que vean es que hay esta relación de esta forma y obtenemos esto, ¿no? Ahora, si lo queremos expresar en coordenadas físicas, haciendo el arreglo que les había mencionado, obtendríamos esto de acá. Esto de aquí sale de las fórmulas que están arriba. G11 es igual a 1 sobre G11. Bueno, aquí está como índice y aquí está como superíndice, ¿no? Eso es porque estamos en un sistema ortogonal. Y esto de aquí sería el gradiente para un sistema ortogonal. Serían sus coordenadas, ¿no? Sus coordenadas contravariantes en un sistema de coordenadas ortogonal cualquiera. Muy bien. Entonces, con esto ya habíamos probado un resultado interesante y es consecuencia de lo que habíamos visto hasta ahora. Bien, ahora vamos a resolver un ejemplo que se había planteado en clase, un problema que se había planteado en clase, y este es el siguiente. Este de aquí usualmente se lo plantea cuando uno está llevando coordenadas curvilíneas, pero vamos a utilizar lo que hemos aprendido en tensores para poderlos resolver con la notación tensorial, ¿no? Eso es lo importante acá. Bueno, ¿qué es lo que nos está pidiendo el problema? El problema nos está pidiendo lo siguiente: expresar el vector en coordenadas cilíndricas físicas, o sea, en base física. Solamente es eso el problema, expresar este vector en coordenadas cilíndricas físicas, ¿no? Bien, aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? ¿Por qué cuando trabajábamos con vectores antes no hacíamos una mención que había una diferencia, ¿no?, entre coordenadas covariantes y coordenadas contravariantes? ¿Por qué no hacíamos esa diferencia entre vectores covariantes y vectores contravariantes? Bueno, la razón es la siguiente. Es que cuando estamos trabajando en un sistema de referencia ortonormal, o sea, si estamos trabajando con vectores con una base ortonormal, entonces la covarianza, o sea, los vectores en base, entonces las componentes de un vector en base contravariante y las componentes de un vector en base covariante coinciden. O sea, son ambas iguales. Las coordenadas de un vector en coordenadas contravariantes y las coordenadas de un vector en... Perdón, me estoy haciendo un poco aquí líos. A ver. Las coordenadas de un vector en base covariante y las coordenadas de un vector en base contravariante, perdón, en coordenadas contravariantes son iguales. O sea, no hay diferencia entre covarianza y contravarianza. Muy bien. Entonces, como este vector está con respecto a un sistema de coordenadas ortonormal, en este caso I, J y K son un sistema de coordenadas ortonormal, entonces sus componentes contravariantes y sus componentes covariantes son iguales. Pero para poder hacer los cálculos, yo voy a asumir que este es un vector covariante. En realidad no hay diferencia, ¿no? Entonces, como es un vector covariante, sus coordenadas las voy a representar con subíndices, ¿no? Y a los vectores básicos con superíndices, ¿no? Entonces, este sería el I, este sería el J y este sería el K. Yo obtengo esto de acá. Muy bien. Esas de aquí serían las coordenadas del vector, de este vector serían sus coordenadas, ¿no? Bueno. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar aquí lo que hemos aprendido? Lo vamos a utilizar de la siguiente forma. Nos está diciendo que lo llevemos a coordenadas cilíndricas físicas, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son las ecuaciones de transformación que me llevan del sistema de coordenadas rectangular al sistema de coordenadas cilíndrico. Como ves, un vector es un tensor. Ya que sus coordenadas están representadas con respecto a un sistema de coordenadas ortogonal, sus coordenadas son contravariantes o covariantes. O mejor dicho, no hay distinción entre ellos, ¿no? Aquí hay un pequeño error en la redacción. No hay distinción, ¿no?, entre estos dos.
entre contravarianza y covarianza. Lo estamos asumiendo que es un vector covariante. Muy bien. Vamos entonces. Nuestro sistema con base es el sistema cartesiano, ¿no? Entonces, como es un tensor covariante, se transforma mediante esta ley de transformación. Pero lo que yo quiero es esto. Esto es lo que yo tengo. Lo que yo quiero es esto. Estos son las coordenadas, pero con respecto al sistema con base. Vean aquí que el sistema con base pues, es X, Y, Z, ¿no? Yo lo que quiero es obtener estas coordenadas, pero en el sistema sin base. Entonces lo que tengo que hacer es despejar. Multiplico por este término a ambos lados. Esto de aquí es la delta de Kronecker, delta JK. Esto solo es válido para J igual a K. Y me queda esto, ¿no? Entonces aquí ya he obtenido las coordenadas de B. O mejor dicho, tengo las coordenadas de B en términos de las coordenadas de B con base, ¿no? Muy bien. Esto es de aquí lo que conocemos, ¿no? Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a desarrollar esta fórmula. La vuelvo a anotar acá. Bien. Como tengo índices repetidos, pues hago suma con respecto a ellos, ¿no? Tengo un par de índices repetidos. Ahora luego K aquí es un índice libre, ¿no? Voy a tomar tres valores. 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque estoy en un espacio de dimensión 3. Muy bien, tengo esto entonces, ¿no? Tengo esto de acá. Luego, lo que nos queda aquí es darle forma matricial, ¿no? En forma matricial tenemos esto de acá. Perfecto, pero ¿qué es esto de acá? Es la transpuesta de la matriz jacobiana. Lo que habíamos visto en el anterior problema era que este es el jacobiano para esto de aquí es la matriz jacobiana para coordenadas cilíndricas y este es J transpuesta, ¿no? Para coordenadas cilíndricas. Reemplazamos acá, tac, y luego aquí, ¿qué hemos hecho? Vean aquí lo siguiente. Tengo B, B2 y B3 en el sistema con base, por eso están con una basita encima. Tengo esta relación. Estas relaciones tengo. Esto tienen que reemplazarlo acá. Esa es una parte que hay que hacer. Lo tienen que reemplazar acá. Reemplazando ahí cada una de estas ecuaciones de transformación acá, van a obtener lo que estaba mostrando acá, ¿no? Esto van a obtener. Eso de ahí es B1, B2 y B3 con base, ¿no? B1, B2 y B3 con base, que es lo que está ahí arriba. Lo colocan ahí, hacen la multiplicación y van a obtener esto de acá, ¿no? Esto que tenemos aquí son las coordenadas covariantes, del vector B, con respecto al sistema de coordenadas cilíndrico. Son las coordenadas covariantes. Pero como estamos en un sistema de coordenadas rectangular, en realidad no hay una diferencia entre las coordenadas covariantes. Pero como estamos en un sistema de coordenadas ortogonal, no hay diferencia entre las componentes covariantes y las contravariantes. Muy bien. Ahora, lo último que nos falta es calcular el tensor métrico, que ya lo habíamos hecho. Este es el tensor métrico para coordenadas cilíndricas. Y para transformar las coordenadas covariantes a coordenadas físicas, tenemos que hacer este arreglo. Vean que se parece mucho al arreglo que habíamos hecho en el anterior problema, pero ese era para coordenadas contravariantes. Entonces, hacemos esto de acá. Vean que tenemos todos estos elementos, ¿no? Entonces, nos va a quedar esto, ¿no? Ahora, si le damos la denotación usual a estas coordenadas, pues vamos a obtener esto, ¿no? Y transformando esto en vector, porque estas son las coordenadas de un vector, ¿no? Entonces, coordenada 1, coordenada 2, coordenada 3, en base física es esto de acá, ¿no? Bien, entonces, con esto habríamos transformado de un sistema de coordenadas a otro. Aquí me gustaría que compartan qué resultado han hallado para este problema, porque este problema creo que lo tenían planteado en clase, ¿no? En clase, en una de sus prácticas. Entonces me gustaría que lo compartan para poder ver si el resultado es el adecuado. Bien,
hasta ahí sería la clase de hoy. En el transcurso de la semana voy a intentar resolver muchos más problemas. Estamos relativamente retrasados, pero bueno, muchas gracias por su atención.